grabando entonces la sesión y procedo a compartir pantalla para hablar de la temática de hoy. Con respecto a lo trabajado el día de ayer, como inicio de la formación, no sé si de pronto haya alguna pregunta, haya alguna duda o comentario con respecto a lo que empezamos trabajando ayer. Fue la parte de conceptualización. Hoy vamos a trabajar un complemento a ello, en donde vamos a conocer otros elementos importantes dentro del proceso y construcción del proyecto y la perspectiva gerencial que le vamos a dar en el transcurso de esta jornada. Yo quiero iniciar mostrándoles algo importante que tiene que ver con la clase de hoy. Yo voy a mirar si el día de ayer lo trabajamos, y es con respecto a lo que significan lo que son los portafolios, los programas y los proyectos, que luego de hablar de ellos se hace necesario entonces conocer la opinión de ustedes. Vamos a tener un espacio aproximado de manera que podamos entonces lograr la primera nota del día de hoy. Ya tenemos entonces una que es la presentación, que fue calificada y algunos respondida, pero se hace necesario entonces tener otra nota en la semana. Esa nota es el foro número 1 y tiene relación con el tema de portafolios, programas, dirección de proyectos y dirección organizacional. ¿De dónde vamos a completar la información? Bueno, en el material de estudio, precisamente en la etapa de inicio, encontramos ese material de apoyo. Y en la carpeta que se llama precisamente material de estudio, vamos a encontrar dos documentos. El primero, la guía o matriz de procesos que vamos a conocer hoy, y vamos a tener acceso también a la 6ª edición del PMBOK. Si yo abro hoy la guía, en este momento vamos a analizar, a raíz de lo último que hemos hablado, sobre los procesos que debemos conocer y que de la misma manera integran la gerencia de proyectos, que de una u otra manera vamos a empezar a realizar en cada una de las etapas. Recuerdan que les había explicado que nuestro diplomado va a estar dividido por fases o por etapas, y cada una de las semanas tiene ese mismo aspecto. Entonces, estamos en la semana de inicio y la idea es hablar de cuáles son las herramientas, en este caso, cuáles son los procesos que se desarrollan, se realizan, se gestionan en la etapa de inicio. Entonces, esta guía nos complementa esa información. Miremos acá. Son 49 procesos, de acuerdo a lo que nos dice la versión 6 del PMBOK, que se deben aplicar para desarrollar una muy buena gestión de proyectos. Esa gestión de proyectos en su etapa de inicio, que también se conoce como grupo de procesos de inicio, tiene la finalidad de estudiar y desarrollar el acta de constitución, pero que hace parte de un área conocida en la gestión de proyectos como el área de integración del proyecto, en la que se realizan, si ustedes ven de manera horizontal, varios procesos. Por ejemplo, se desarrolla el acta de constitución, se hace un plan de dirección, se hace la dirección y gestión del trabajo del proyecto, se gestiona el conocimiento del proyecto, se monitorea y se controla el proyecto, se realiza el control de la integración de cambios y se realiza el cierre del proyecto de una fase. A esto le denominamos, a todas estas tareas, entre comillas, pero que no son tareas, sino que son, para nuestro concepto técnico o lenguaje técnico, son procesos de la gestión de integración del proyecto. Están ahí inicialmente, pero no se hacen en ese orden. Hemos diseñado un orden a través de las fases para completar los procesos iniciales y luego los procesos de planificación, luego los procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre. Por ahora, como estamos en un espacio de conceptualización e introducción a lo que es la gerencia de proyectos, vamos a conocer entonces primero
esta tabla de integración conocida como la matriz del proceso, y vamos a hablar sobre la dirección de portafolio, programas y proyectos. ¿Listo? Yo me voy a devolver porque ustedes ahorita, bueno, todos ahorita vamos a tener como relación con esto para presentar al final de la sesión. Entonces, una participación en el foro sería el capítulo número 1.2.3, que habla sobre la relación entre dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones. ¿Listo? Si vamos entonces a la plataforma, en la plataforma ya se encuentra habilitado el foro número 1, que debe quedar listo luego de que ya terminemos la explicación de la clase de hoy. ¿Les parece? ¿Queda claro cómo vamos a trabajar entonces en esta sesión, muchachos? Sí. Claro que sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte 2 de la fundamentación o conceptualización de la gerencia de proyectos. Primero, un momento de la sesión lo vamos a dedicar a hablar sobre algunas estructuras organizacionales. Esto es como una disciplina de la organización, de la disciplina de la administración, ¿cierto? Vamos a conocer cómo y de qué forma la gerencia de proyectos debe de prospectar los objetivos de un proyecto, desde ejemplos de redacción, que lo veremos en la clase inicial del próximo lunes, pero también hoy conoceremos por qué se habla entonces de objetivos y no de objetivo. En algunos proyectos se habla de objetivo general, se habla de objetivos específicos, seguramente es lo mismo, pero acá vamos a concentrarnos en los objetivos del proyecto como otra de las alternativas para la redacción del acta de constitución. Bueno, hablaremos del director del proyecto y del gerente del proyecto, algunas características que el PMBOK nos recomienda para desarrollar en este cargo, y vamos a conocer la guía PMBOK al finalizar. Entonces empecemos con las estructuras organizacionales. Bueno, desde la administración se habla que existen varias estructuras organizacionales. Yo hoy voy a tomar como referencia 3 para que las apliquemos en esa estructura de gobernabilidad necesaria para un proyecto, y hace las veces de orientación para trabajar y estructurar el personal que se va a encargar de realizar las diferentes tareas gerenciales, de coordinación y operativas dentro del proyecto. Primero, vamos a hablar de cuál es ese tipo de estructura organizacional orientada a proyectos. La funcional y la matricial. Yo sé que son algunos tipos de estructuras organizacionales muy conocidos, pero vamos a mirar la diferencia que hay entre estos para determinar cuál es la estructura de gobernabilidad que yo hoy quiero aplicarle a mi proyecto cuando decida qué proyecto voy a trabajar. Bueno, iniciemos entonces hablando de esta que está orientada a proyectos, en la que me dice, de acuerdo a la definición, que tiene unas ventajas y desventajas. Pero esta tiene los miembros del equipo y suelen estar trabajando en el mismo lugar físico, que eso lo conocemos, y los directores de proyecto con gran independencia y autoridad, porque se encargan entonces de unas tareas enfocadas a cumplir unos objetivos. Entonces, si hay un director ejecutivo y la empresa trabaja a través de proyectos, los proyectos como tal, desde su dirección, tienen esa facilidad de ser como muy independientes y la autoridad para manejar los resultados que se buscan con cada uno de los proyectos. Y que ellos apuntan entonces a cumplir los objetivos a través de unas tareas, actividades o procesos. Bueno, miremos algunas ventajas que tiene trabajar de esta manera. Hay una organización eficiente porque hay, entre comillas, un doliente por los resultados de ese proceso. Hay una lealtad al proyecto, quizá por la experticia y por la responsabilidad que hay de alguien con el proyecto, y hay presuntamente buena comunicación. ¿Qué desventajas tenemos o vemos con este modelo de trabajo? No tener dónde ir a finalizar y la duplicación de funciones cuando hay poco personal, ¿cierto? Bueno.
Una de las estructuras o tipos de estructuras organizacionales, entonces también es la funcional. Aquí tenemos superiores, ¿cierto? Y las personas se agrupan por especialidades. En este caso, las responsabilidades para los ingenieros B, las responsabilidades para los encargados de marketing y los de producción. Las ventajas que vemos hoy es que hay un solo jefe, el encargado de las áreas que integran el proyecto, y esas especialidades tienen una función con respecto al proyecto. ¿Qué desventajas hay? Director de proyectos sin autoridad para gestionar recursos y presupuesto. Todo lo hace un gerente o un encargado superior. Y aquí es donde entonces se empiezan a ver diferencias porque están enfocados a la funcionalidad de una tarea o de un proyecto. Y por último, vamos a ver entonces la matricial. Esta sí mantiene la estructura funcional que hablábamos ahora, pero crea una estructura orientada entonces a proyectos, que utiliza recursos del resto de la organización y se pueden tener hasta 2 jefes o 3 jefes. La ventaja es que tiene el control sobre algunos recursos. Al finalizar el proyecto mantiene el puesto funcional, ¿cierto? Porque desde el inicio tiene una función y un objetivo con el proyecto y terminará en ello. Desventajas es que hay una administración adicional, pueden haber 2 jefes, las prioridades del gerente funcional pueden diferir de las del director del proyecto, y estas se dan de varios tipos. Pues la primera es conocida como la matricial fuerte, si el director del proyecto tiene más poder que el gerente funcional, en este caso que el gerente general. La matricial débil es si el gerente funcional tiene más poder que el director del proyecto. Y la matricial equilibrada es cuando el director del proyecto y el gerente funcional comparten el poder y las decisiones. Entonces vemos cómo los compromisos son dependiendo de el área que está dentro de la organización y la necesidad que tenemos para un proyecto con un área. Por ejemplo, este proyecto número 1 inició con recursos del encargado de la parte de ingeniería. Luego utilizamos a María para que nos ayudara con un tema de marketing y luego pasamos a producción para lograr el proyecto número 1. Y así sucesivamente puede pasar, pero siempre va a haber un gerente o un jefe y va a haber obviamente directores de proyectos. A veces el director de proyecto tiene esa facilidad, de acuerdo a lo matricial fuerte, débil o equilibrada, para tomar decisiones o para mantenerse, ¿cierto?, de acuerdo a los resultados del proyecto con una autoridad. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hablemos entonces de la gerencia de proyectos según la guía PMBOK. Son los encargados de identificar los objetivos. En la gerencia se hace esta tarea indispensable para un proyecto. Se establecen esos objetivos para que queden claros y posibles de alcanzar y se equilibran las limitaciones o restricciones del proyecto. Entonces se habla de qué calidad se quiere, el alcance, el tiempo, costos, recursos y riesgos. A esto lo llamamos no triple restricción, sino restricción extendida. Ayer hablábamos de ella, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, el responsable de satisfacer esas necesidades a nivel de ¿qué? De tareas, equipos e individuales, es al que conocemos como el director de proyectos. Sus tareas son enfocadas más al operativo, en acompañamiento con el gerente, pero en caso tal de que no hayan en algún momento la posibilidad para un proyecto de designar gerente y director, entonces en ese orden de ideas pues se habla de estos 2 cargos. Quien haga las veces de director de proyectos en un proyecto debe tener unas competencias. Primero, el conocimiento sobre la gestión de proyectos, que es conocerse los 49 procesos para saber hacia dónde orientar las tareas del proyecto. Segundo, hablamos de desempeño, que tiene como finalidad hacer o alcanzar todas las actividades mientras se aplica su conocimiento. Y el personal, cómo se comporta y se realiza el proyecto. Entonces miremos
que hay unas competencias iniciales que desde la guía PMBOK se orientan o se sugieren para que si hay una metodología de contratación de ese recurso humano al momento de realizar tareas gerenciales, operativas o de coordinación, se empiecen a mirar qué o cuáles son los conocimientos, desempeño y personal para un director de proyectos. Bueno, el organigrama del equipo de proyectos, estos son algunos ejemplos que pueden haber. Está el modificado y está el de proyecto. Lo diferente que vamos a encontrar acá es, primero, que hay un gerente de un proyecto que tiene sus responsabilidades con el proyecto. También se pueden designar gestores de calidad para que se orienten a hacerle seguimiento a este proceso. Al consultor de los procesos, que es el encargado, en este caso el director, que hace siempre el acompañamiento a que se apliquen bien las tareas dentro de cada fase y se logra hacer un seguimiento muy puntual de ellas. Pero también existe un cargo que se llama el consultor de procesos training, que está muy enfocado a que es una persona que acompaña al director o al gerente, pero que está haciendo las veces de conocedor o de forma de aprendiz, en este caso, para que en posteriores proyectos tenga esa facilidad de liderar también un proceso desde la dirección. Si vemos aquí, ya el que está modificado, encontramos entonces que el trainee termina siendo o termina recibiendo a responsabilidad del proyecto un acompañamiento desde la formación y desarrollo de ese trainee. Ese trainee que se refiere pues como al que está preparándose desde la consultoría de esos procesos para poder quedar apropiado con algunas actividades, algunos cargos dentro del proyecto y después tener esa facilidad de liderarlo o de acompañarlo. Eso en cuanto a la diferencia que va a haber entre muchos programas o portafolios que tendremos en la compañía, en la organización, para desarrollar muchos proyectos. Se supone que no solamente se hace un proyecto, se hacen varios proyectos. Entonces, a medida que esos proyectos se definen, yo voy entrenando personal que pueda suplir las necesidades de más adelante. Bueno, habilidades. Bueno, en el apéndice 3 de la gerencia de proyectos, en la versión 5, estamos trabajando en este caso la versión 6, se hablaba de liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación efectiva, toma de decisiones e influencia en la organización, pero también se completaban algunas de estas habilidades desde la generación de confianza, conocimiento de política y cultura, negociación y gestión de conflictos, la misma resolución de conflictos por el manejo del personal que vamos a tener y el coach como la orientación a la resolución de esos problemas y conflictos. Son algunas de las habilidades. Entonces, es momento de hablar de los objetivos. Cuando se habla de objetivos dentro de un proyecto, es establecer qué es lo que se va a lograr a raíz de la problemática, a raíz de la oportunidad o la necesidad que yo identifiqué para crear un producto, un servicio o un esfuerzo único o un esfuerzo que se va a hacer, un resultado único, perdón, dentro de esa estructura del proyecto. Entonces yo voy a crear un producto, pero no es suficiente decir que quiero hacer el proyecto de la creación de un producto y de un nuevo sabor de gaseosa. No es suficiente. Yo tengo que establecer unos objetivos que me den a mí esa ruta de trabajo al momento de pensar en las actividades o procesos que debo aplicar. La primera recomendación es recogerlas en el acta de constitución. Entonces, los objetivos en el paso número 1, en el proceso número 1 de la etapa de inicio, que es la construcción o diseño del acta de constitución, aquí se recogen y se estructuran. Se habla de que los objetivos deben de ser objetivos SMART, ¿cierto? Que sean específicos, medibles, adaptables, que sean, digamos, que tengan un tiempo definido, que yo pueda decir, el proyecto va a tener el inicio el 5 de marzo y termina el 10 de junio, porque las actividades, de acuerdo a la historia de lo que se hace, se puede lograr. Y así sucesivamente, pues, determinar cuáles serán las rutas de trabajo que vamos a tener. El proyecto se considera completo cuando ya se haya alcanzado los objetivos. Entonces, por eso es importante que los objetivos sean muy claros, no ambiguos, no queden tan abiertos, sino que queden específicamente
determinados, y para eso la característica de SMART permite que me diga cuándo lo vamos a tener, la característica inicial, lo que vamos a conseguir con él y otros elementos que van dentro del mismo objetivo que empezaremos a trabajar, digamos, vamos a hacer una práctica de cómo redactarlos, iniciando entonces la clase del próximo lunes. Una razón para terminar el proyecto anticipadamente es cuando se ve que los objetivos no se van a cumplir. Entonces, si yo planteé 3, 4, 5, 6 objetivos y veo que no se puede cumplir ninguno de los objetivos, o por lo menos uno o dos, la determinación por el gerente del proyecto es dar por terminado o darle cierre a esa fase del proyecto, de manera que podamos definir que no es posible llevar a cabo el proyecto. Y la responsabilidad del gerente del proyecto es conseguir que ellos se cumplan. Por eso han designado, y yo no me imagino en la asignación de un gerente de proyecto, asignar un gerente para que cierre el proyecto porque lo planeó mal, lo diseñó mal y por obvias razones pues no lo puede ejecutar porque no hizo los cálculos pertinentes. Pues es cierto que no es el objetivo y por ende uno no elige un gerente para ello. Entonces es responsabilidad de él conseguir que se cumplan esos objetivos. Ahora, hablemos de la guía PMBOK. ¿Qué es la guía PMBOK? Entonces, según el Project Management Institute, la guía PMBOK es el documento que sirve para entender, comprender y aprender sobre las sugerencias dadas por los expertos del Instituto de Gerencia de Proyectos, quienes cada año logran crear una nueva versión basado en las buenas prácticas, en las experiencias positivas, obviamente también las negativas, que consolidan en un documento. En este caso es un documento de casi 800 páginas en las que se pueden aprender los diferentes pasos, elementos, técnicas y herramientas y normas para construir y para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto y disminuir el riesgo de falla o de no terminación, y facilitar obviamente la comprensión y el logro de esos objetivos a través de unas fases y estructuras. Entonces, el PMBOK es conocido como PMBOK por sus siglas en inglés, que son Project Management Body of Now, que significa en este caso la descripción de los procesos, las normas, los métodos y las prácticas para dirigir un proyecto. Este contenido ha evolucionado a partir de esas buenas prácticas reconocidas por los profesionales dedicados a la dirección de proyectos y quienes cada año contribuyen a que esto se plasme en esta guía para seguir trabajando en esas buenas prácticas o en las buenas experiencias. Entonces aquí hay normas, aquí hay procesos, aquí hay métodos, aquí hay prácticas y que sirven como guía. Su nombre lo dice, es una guía. Y cuando hablamos de una guía, quiere decir que cualquier institución, empresa o persona, a partir de ella puede crear un método que facilite entonces un proceso, y el método que vamos a trabajar en este caso es la metodología PMI, o bajo esa metodología que permite la construcción de matrices gerenciales y el acompañamiento de otras de las metodologías que se llama PM4R, que busca consolidar una serie de, digamos, de matrices para aplicar en cada una de las fases y que me facilite a mí entender cómo recojo entonces un cronograma, cómo hago el análisis de riesgos, cómo logro crear las comunicaciones de mi proyecto, cómo hago la relación de los resultados del proyecto y, en fin, lograr llevar a cabo todas las características, normas, métodos y procesos descritos en esta metodología. Bueno, llegamos a algo muy importante y son los grupos de procesos. Estos grupos de procesos se definen a partir de lo que les mostraba ahorita, sobre este elemento. ¿Ve dónde fue que abrió? Creo que abrió acá, ok. Mírenlos acá. Esta es la guía, ¿cierto? Pero esta guía tiene, mire, 49 procesos. Usted cuando va a hacer un proyecto tiene que aplicar cada uno de ellos hasta lograr el número 49, y es lo que vamos a hacer en cada fase. Pero no se preocupen. Eso está definido a través de
unos grupos de procesos. Lo que hace la metodología es coger los grupos de procesos y crear una herramienta en la que podamos hacer todos esos procesos en una sola actividad. Entonces, miren, se habla de que existe una que se llama gestión de los interesados, otra que se llama gestión de las adquisiciones, gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión de recursos, gestión de calidad y vemos gestión de costos, tiempo y alcance. Bueno, como esto es una agrupación de muchos procesos, es decir, hay muchas actividades que decía ahorita de forma paralela cruzan cada una de las fases: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Todas las fases que pasan por acá tienen procesos o actividades que tienen relación con los interesados. Por ejemplo, procesos que tienen relación con adquisiciones o compras. Va desde la planeación, también en la ejecución y en el monitoreo y control. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hayan muchas o hayan 1, 2, 3 procesos que se deben aplicar para definir la gestión de adquisiciones, se puede trabajar en una matriz en la cual se utilice en la planeación, se utilice en la ejecución y se utilice para monitorear y controlar. Las adquisiciones es a las veces de un plan de compras. Es aquí cuando se definen qué elementos son necesarios para desarrollar mi proyecto. Entonces yo los planeo. Entonces empiezo a hacer una especie de POA, que es como un plan anual de compras, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que hago es planificar cuáles son los elementos y compras que necesito hacer para mi proyecto. En ejecución lo utilizo para saber qué tipo de contratación voy a utilizar para el plan de compras. Y para el monitoreo y control lo puedo utilizar la misma matriz para verificar si esto que compré y que dije que iba a comprar, lo compré y lo estoy utilizando dentro del proyecto. Entonces ahí ya tenemos 3 en una sola. Ahora, vámonos para la gestión de riesgos. Según la guía PMBOK, esta integración de procesos me dice a mí que hay 1, 2, 3, 4, 5 procesos dentro de planeación. En inicio no hay, o sea que no se hace nada sobre riesgos. En ejecución se deben implementar los riesgos y en monitoreo y control yo debo de monitorearlos, ¿cierto? Por lógica. Ahora vamos a mirar cómo hacemos esta integración de gestión de los riesgos. Entonces, creamos una matriz en la que planificamos los riesgos, los identificamos, realizamos el análisis de riesgo. Ese análisis de riesgos cuantitativo o cualitativo los analizamos y los definimos y luego los planificamos. Todo esto lo hacemos en una matriz. Esa misma matriz la llevamos al plano de ejecución, donde vamos a hacer la implementación. Y esa misma matriz la llevamos a monitoreo y control, que es donde vamos a mirar cuáles fueron las alternativas de respuesta y con referencia a esos riesgos, cuáles se dieron y cuáles no. Entonces, cuando yo planifico los riesgos, tengo que crear un análisis de cuáles son los riesgos de mi proyecto. Luego, cuáles van a ser las respuestas que voy a tener para la ejecución de mi proyecto por si se da. Y esos elementos me ayudan a tener también un monitoreo y control de si yo atendí bien las respuestas, si los llevé a cabo, si las monitoreé como era, en fin. Pero miren, gestión de procesos que se hace en planeación, ejecución y monitoreo, y yo agrupo todos estos procesos para cumplir los 49 que dicen acá, ¿cierto? Lo mismo con comunicaciones, con recursos, con calidad y con costos. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Hay unos procesos que no se hacen en inicio y hay unos procesos que no se hacen en cierre. Solamente ni en ejecución, solamente se hacen en planeación y en monitoreo y control. Por ejemplo, los costos del proyecto se planifican en planeación, se estiman en planeación y se determinan en planeación. Y solo se monitorean y se controlan cuando ya se esté haciendo la ejecución del proyecto, pero sin embargo no están acá. Entonces los costos se planean acá y se monitorean, no más. Ahora, me dicen a mí que la integración de procesos del tiempo, entonces se gestiona un cronograma, se define el cronograma, se estructura
Luego el cronograma se controla para llevar a cabo las actividades en ejecución. Entonces, miren cómo hay tareas muy puntuales que se hacen en cada una de las fases y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Nosotros no la vamos a trabajar así, sino que la vamos a trabajar de manera vertical, haciendo una integración de todos los elementos necesarios para con cada una de las fases y no tener esa responsabilidad de tener que, digamos, hacer cada uno de estos elementos, no, porque entonces nos quedaríamos aquí meses diseñando y construyendo una simulación de un proyecto. A esto se le conoce como relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de proceso o grupos de proceso. Y a esto se le conoce como la integración de los procesos. Entonces, existe la gestión de integración, existe la gestión de interesados, de calidad, recursos y todas las que ustedes ya ven ahí y ayudan entonces a entender un poco eso. ¿Qué vamos a hacer en este momento, muchachos? Vamos a definir, vamos a estudiar algunos de los procesos que vamos a tener en la etapa de inicio. En inicio, o sea, el día lunes que vamos a empezar con esa etapa, realmente vamos a hablar de cómo se construye el acta de constitución, pero también cómo se identifican los interesados, ¿cierto? Vamos a mirar qué utilizamos para esto y qué utilizamos para esto. Y para ello hay unas matrices gerenciales. Esas matrices hacen parte de una gestión de integración de interesados y una gestión de integración del proyecto. Y luego, cuando ya pasemos y terminemos esta etapa, pasamos a planificación, en donde ya vamos a desarrollar la EDT, el cronograma, el plan, la planificación de los costos, la gestión de la calidad, la planificación de los recursos, el plan de comunicaciones, y luego vamos a gestionar los riesgos, luego planificamos las adquisiciones y definimos entonces los involucrados del proyecto. Aunque acá ya están identificados, acá lo vamos a planear. ¿Qué hacemos entonces con él? Claro, sabemos quiénes son los involucrados del proyecto, pero luego miramos cómo vamos a hacer un tratamiento para con ellos. Y así vamos integrando en una sola matriz todas las tareas por cada uno de las gestiones del proyecto. Bueno, pregunta hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos? Lina, Jason, Ana, Gustavo. ¿Queda claro entonces qué es la guía PMBOK? ¿Me puedes decir en tus palabras, Lina, qué nos queda de la explicación de lo que es la guía PMBOK? Sí, es una guía que nos ayuda con la descripción de los procesos y métodos y cómo llevarlos a la práctica. Entonces ahí podemos ver las diferentes etapas del proceso de gestión de un proyecto y cómo lo aplicamos de acuerdo a las diferentes instancias o a los diferentes tipos de proyectos en los que vayamos a intervenir. Lina, me surge una pregunta y yo sé que tú tienes la respuesta. Si mi proyecto hoy no es digamos, hoy estoy haciendo un proyecto de construcción y necesité aplicar los 49 procesos. Pero si mañana voy a hacer un proyecto en el cual voy a levantar un documento para hacer un plan estratégico de la organización, ¿será que yo tengo o es necesario, obligatorio desde la perspectiva y la explicación, utilizar los 49 procesos en ese mismo proyecto? ¿Será necesario? Sí, es necesario, por eso es la guía. O sea, pues tendremos que revisar de qué modo se aplican cada uno, pero pienso que hace parte de todo como el engranaje de la gestión del proyecto. Ok, y si yo te dijera que, de acuerdo a lo que nos explica la guía PMBOK, no sé si es en la parte 4.3, en el que nos dice, dependiendo del proyecto, usted ya define qué utilizar de la guía. ¿Cuál fuera su respuesta? Es decir, la misma guía PMBOK nos dice, es una no guía es necesario, flexible. Exacto, no es necesario que en todos los proyectos, o por lo menos usted no va a ver necesario que en todos los proyectos se tengan que aplicar los 49 procesos. Por ejemplo, hay proyectos que no hay que analizarle los riesgos, por decirlo de alguna manera, y si yo me vengo a la gestión de riesgos, pues yo diría, no, pues todos los proyectos deben tener un riesgo o no, entonces esa no sería la gestión de integración que yo voy a suprimir para mi proyecto. Pero yo puedo decir,
Listo. Yo no voy a analizar gestión de comunicaciones porque no es necesario dentro de mi proyecto. La guía PMBOK lo sugiere de esa manera y dice, si usted en su proyecto ve que puede aplicar, la idea es que los apliquemos los 49, ¿cierto? Pero si usted ve la necesidad de no desarrollar este proceso u otro proceso para su proyecto, no pasa nada. Ok. El hecho de que no se apliquen los 49 no estamos haciendo una mala tarea, estamos haciendo una tarea basada en la necesidad del proyecto. O sea que nosotros adaptamos la guía de acuerdo a nuestras necesidades. No tiene que ser una camisa de fuerza, pasar Exacto, por todos los procesos. exacto. Es más, la guía dice en su definición que es una guía y que si usted hoy está en capacidad de crear una metodología basada en los 49 procesos que facilite y logre llevar la gestión del proyecto teniendo en cuenta una versión ágil, una gestión ágil de esa misma integración, es válido y lo puede hacer. Ok, entendido. Vale, muchas gracias, Lina. Yo no sé si Ana está por aquí y podemos saludarla. La profe. Ok, Ana, para usted, cuando hablan de ese proceso de la integración y nos describen que la guía tiene como resultado en sí esa integración de los procesos, para ti, ¿qué resulta ser más fácil? ¿Aplicarlos de manera individual en cada fase o integrarlos de esta manera que me dé un resultado mucho más ágil, por decirlo de alguna manera, o no más ágil, más óptimo en cuestión de tiempo, de costos y de estructura? Porque si usted se imagina nosotros aplicando 49 paso a paso, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Profe, no, pues es dependiendo. Yo creo que si es como, si estamos como empezando en esta parte, sí sería como más óptimo aplicarlos pues como cada proceso. Pero ya si tenemos pues como experiencia y todo, pues obviamente es más eficiente pues integrarlos. Listo, perfecto. Ustedes no sé si de pronto han tenido experiencia o acercamiento con el Microsoft Project. ¿Alguno de ustedes ha tenido acercamiento para monitorear y hacer seguimiento a un proyecto a través de esta herramienta? Resulta que el Microsoft Project es un software de gestión de proyectos que facilita integrar cada uno de estos elementos que ustedes ven acá por fases, pero también le da un orden específico a las tareas que yo voy organizando desde el inicio. Entonces, yo al Microsoft Project puedo agregarle un presupuesto total por actividades, puedo crear el plan de compras, puedo hacerle un seguimiento de acuerdo a la fase, puedo hacer una integración de una a otra. Como nosotros no vamos a trabajar con esa herramienta, vamos a utilizar unas herramientas gerenciales basadas en esta misma integración de grupos de procesos. Entonces, le hablamos o lo decimos de esa manera es porque listo, lo diferente que vamos a tener es que el software me facilita a mí como una agilidad en la organización de la información, porque eso tiene un dashboard que permite entonces tener alojada la información en el sistema y yo simplemente ir a una fase y me arroja el resultado o el avance que yo voy teniendo y puedo ir agregando tareas de acuerdo al grupo de procesos que voy avanzando. Pero nosotros lo vamos a hacer de manera simulada y esa simulación la vamos a hacer con una matriz gerencial. Entonces, primero, vamos a construir el día lunes en acompañamiento de ustedes los grupos y vamos a definir cuáles son los proyectos que vamos a trabajar. Y segundo, vamos a utilizar unas matrices gerenciales que me permiten hacer lo mismo que ese Microsoft Project, pero lo vamos a hacer de forma, entre comillas, manual, que me permita a mí tener una mayor comprensión con respecto a la creación, diseño, estructuración de cada una de las fases y su integración. Ya para que luego puedan tener un entrenamiento de la herramienta y con ella les quede mucho más fácil comprender por qué se mete la información al software de esta manera
porque el software me pregunta sobre integración de un proceso con otro, por qué no me deja avanzar de acuerdo a lo que yo le estoy indicando en la información, y es porque está interconectado o interrelacionado. Así como estas fases o la metodología está interrelacionada de fase a fase, es decir, yo no puedo avanzar si no tengo listo la matriz de interesados, yo no puedo avanzar a la matriz de EDT si yo no tengo la matriz de resultados del proyecto, yo no puedo ir a un cronograma si no tengo la EDT, o sea, la estructura desglosada del proyecto definida. Entonces es lo mismo que va a pasar con el programa. Es para que no vamos a tener como esa confusión de tanta información a la hora de tener un entrenamiento como ese. Esto les va a facilitar entender por qué funciona el programa o el software de esa manera y con facilidad van a tener el aprendizaje en su momento. Perfecto. Entonces miremos acá entonces, chicos, el análisis de eso que hablábamos, de la guía. Vamos a mirar cómo se gestiona entonces el alcance del proyecto. Según la guía PMBOK me dice, en la parte punto 5 o el área número 5 que se denomina la gestión del alcance del proyecto, tiene relación con todo el alcance del proyecto. Aquí vamos a trabajar el alcance, que es una de las restricciones del proyecto y yo lo debo de tener en cuenta en unos procesos. Entonces miren cómo desde el objetivo, después de plantear las restricciones que voy a tener y de definir el alcance en un objetivo, yo ya vengo a lograr desglosar o estructurar el alcance, pero en tareas. Yo dije, el alcance es trotar desde, a ver, me voy a situar en Medellín, muchachos, no, me voy a situar en el sur. El trote de esta semana, supongamos que ese es el proyecto. Mi proyecto es trotar el día viernes y voy a arrancar desde la variante donde está la estación Estrella, donde empieza ya la vía de Caldas, por toda la variante Caldas hasta llegar a la bomba, finalizando la variante, que es casi, uy no, qué recorrido tan largo, es casi ya saliendo nuevamente la variante Sena con, bueno, la variante Sena con Amagá. Cuando yo ya tengo claro el alcance del proyecto, se supone que yo ya definí eso, pero yo ahí no estoy diciendo nada. ¿Cuáles serán las tareas que yo voy a tener que hacer en ese recorrido para que ese proyecto de trotar en esa ruta con ese alcance se dé? Entonces es donde yo empiezo a definir la gestión de alcance del proyecto. Pero ¿qué me dice entonces la guía? Empiece a planificar el alcance, a recopilar los requisitos, a definir el alcance para crear una EDT. Entonces, mire, planifico la gestión del alcance, es decir, ¿qué requiero para lograr tener un trote en esa ruta para poder estar a la hora en la ruta y para poder tener como finalizado unas tareas importantes? Primero, tengo que levantarme a las 7 de la mañana, no, a las 5 de la mañana. Esa es la primera tarea. Segundo, organizarme con ropa deportiva. Saber si está lloviendo o no está lloviendo. Iniciar con el traslado hacia el inicio de la ruta. Trotar, que es una acción que voy a hacer en el proceso de hacer esa gestión, ¿cierto? A lograr el alcance. No sé, tomar agua. Mire todo lo que yo tengo que hacer para que el alcance del proyecto se vea casi que orientado al resultado. Entonces, recupero lo que necesito para ello. Entonces, levantarme temprano, poner el reloj, tener ropa deportiva. Ahora estamos hablando de los requisitos, ¿cierto? Tener ropa deportiva, estar bien de salud. Mire los requisitos, son tareas y cosas necesarias para yo poder tener facilidad de lograr ese alcance. Ahora, definamos el alcance. Ya como está definido es desarrollar la ruta en este recorrido, tiene tantos kilómetros, inicia tal parte y termina en tal parte. Ahora, vamos a crear una estructura desglosada del proyecto que es a las veces de desglose. Entonces, vamos a definir desglose. Desglose es cuando yo tengo la mesa y empiezo a mirar qué partes tiene la mesa. Entonces, la mesa está compuesta por patas y por una base horizontal, ancha o alargada,
¿Y cómo yo la puedo desglosar? Desarmándole las patas, quitándole el vidrio, dejando la estructura base, que es la madera horizontal, y ahí ya estoy diciendo que tiene 3, 4 partes una mesa. Ahora, ¿cómo desglosamos esas actividades para poder tener mayor claridad o mayor detalle en lo que yo debo comprar, en lo que yo debo controlar y analizar para saber si estoy cumpliendo la tarea? Entonces, vamos a desglosar más aún las actividades que yo ya planifiqué. Entonces, para trotar, dije que tenía que tener agua, uniformes, tenía que caminar y desplazarme hasta allá, tenía que hacer la ruta normal, o sea, el trote, y tenía que llegar hasta allá. Yo no sé qué otras cosas necesitemos, perdón. Dentro de ese aspecto, el desglose me dice a mí, si en el trote, ¿qué es necesario para el trote? Entonces yo miro, para el trote es necesario que yo me desplace hasta allá. Entonces, en ese desplazamiento, ¿qué requiero? Requiero ya sea tener un transporte, si yo vivo más hacia Medellín, ya sea moto, ya sea carro o ya sea bicicleta, si lo va a hacer de esa manera, o ya sea transporte público, pero necesito un transporte. Y ese transporte necesita, ¿cierto?, valerse dentro del proyecto como un desplazamiento más. Entonces ahí voy viendo cosas que si yo no empiezo a evaluar en detalle, se me pueden ir. Yo no sé si con ustedes ayer hice un ejemplo de trapear o tener el aseo listo de la casa. Yo lo hice con ustedes, muchachos. Les hice ese ejemplo. No, ayer no. No, Duan. Bueno, resulta que entonces un buen ejemplo para esto también puede ser que el proyecto sea tener limpia y aseada la casa, ¿cierto? El alcance ya se determinó, pero no se ha definido en actividades. Entonces vamos a desglosar ese resultado del proyecto o ese proyecto. ¿Yo qué tengo que hacer para que la casa esté limpia? Las actividades principales. Entonces tengo que barrer, trapear y lavar loza y asear el jardín. Ahí ya hablé de 4. Ya la desglosé. Pero me dice a mí la estructura de EDT que tengo que desglosarlo más. Otra vez, listo, otro nivel de desglose. Entonces, dentro de vamos a empezar por la barrida. ¿Qué se hace uno en la barrida? ¿Qué necesita? ¿Qué actividades tiene que hacer para barrer? Entonces, escoger la escoba, luego de escoger la escoba, hacer la acción de barrer, luego recoger la basura. Listo. Hay 3 actividades que yo simplemente con decir barrer, bueno, uno dice, listo, eso se da por entendido que tiene que ser así. Pero si yo dentro de los proyectos no lo detallo tanto, posiblemente el momento de estar en la matriz de contratación se me olvide que yo tengo que tener una persona experta en recoger basura. Tengo que tener una persona que se dedique a la barrida. Y tengo que elegir una persona que se dedique en la compra de las escobas y los elementos para poder barrer. No sé si me di a entender con eso. Y resulta que en ese nivel de desglose puede haber otro nivel más detallado, y a eso se le conoce como paquetes de trabajo. Eso lo vamos a ver cuando estemos allá en la creación de una EDT. Y ese paquete de trabajo es definir cosas más pequeñas aún, si es necesario, porque la guía PMBOK también dice si es necesario, si no es necesario, y con un mero resultado que es definir las actividades más detalladas. Usted entiende lo que debe comprar, lo que debe gestionar y cómo lo debe hacer, a quién debe contratar, no tiene que hacer más desglose. Y miren cómo desde cada una de las gestiones yo tengo que hacer diferentes tareas que me permitan a mí entender las actividades y los procesos al interior de cada una de ellas, y que si estamos hablando de la integración de las áreas de conocimiento, pues se me va a facilitar el proceso. Pero si estamos hablando de un software como el Microsoft Project, yo simplemente recopilo las actividades y él ya me va diciendo en qué fase hacerlas, en qué fechas, y le coloco fechas y le voy diciendo en qué momento las voy a ir haciendo. Él me va mostrando un cronograma, ¿cierto?, de avances con respecto a esto. Yo le voy asignando recursos y en fin. Entonces, cada proceso que usted ve acá está integrado por un área. Entonces, está el área de integración, está el área de alcance que tiene estos que están acá, está el área de cronograma del proyecto, que son todos estos, está la gestión de costos, que ya después de tener las actividades listas, detalladas, ya puedo costear
y mirar qué necesito comprar y contratar. La calidad, entonces, es planificar cuál va a ser la calidad para con cada una de esas actividades. La gestión de los recursos, entonces, es mirar la compra, el tipo de recursos que se tiene, los recursos estimados por actividad, luego adquirirlos, luego contratarlos. La gestión de las comunicaciones del proyecto, eso pareciera no tan importante, pero es cómo nos vamos a comunicar dentro del proyecto, de qué forma lo voy a hacer con los responsables, con los involucrados, con todos los que tienen que ver con el proyecto. La gestión de los riesgos, esto es sumamente importante, y es los planifico, los identifico, los analizo desde la parte cuantitativa y cualitativa, y luego le genero unas respuestas a cada uno de ellos si se diera un riesgo de la manera en que yo los estoy analizando. Luego los implemento en una etapa y luego los monitoreo en otra. Gestión de las adquisiciones, entonces aquí ya estoy hablando de compras específicamente, tipos de contratos y modelos de contratos que voy a hacer. Y por último, la gestión de esos interesados, que son una gestión que se hace particularmente solamente para ellos, pero es identificarlos y planificarlos, luego gestionar esa misma forma de monitorearlos a ellos, perdón, no de monitorearlos, no, de gestión para ellos o de tratamiento, y luego monitoreo si se hicieron las tareas que yo planifiqué con respecto a ellos. Eso sería como lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocer la guía PMBOK. Esto es una especie de, digamos, de navegación que estamos teniendo con ello, pero que al final, en cada una de las matrices que vamos viendo, ustedes van a darse cuenta que se van resumiendo. Eso se ve muy largo. Uno dice, bueno, madre, un proyecto entonces muy largo, eso necesita mucha cosa. Bueno, sí, necesita mucha cosa, pero cuando los agrupamos, como se dice acá, permite que por área yo empiece a definir muchas cosas y esté trabajando en diferentes fases al tiempo. ¿Yo qué voy a hacer dentro del diplomado? Hay actividades que se hacen en planificación y se hacen en ejecución, pero también en el inicio. Determinaré que el acta de constitución se haga en esta fase. Hay actividades como, por ejemplo, la EDT, que son de la etapa de planificación. Probablemente la vayamos a hacer en ejecución, ¿cierto? Porque por más que sea, las actividades que yo planifico las tengo que llevar a cabo en la gestión de ejecución, aunque no estén acá en este proceso. Me doy a entender. Creo la EDT, pero yo tengo que validar en algún momento, la tengo que controlar. Yo tengo que mirar cómo esas actividades que yo dije que son, que hacen parte de los resultados de mi proyecto se hagan. Si yo dije que para hacer un tramo de una carretera necesitaba este personal, necesitaba estas herramientas, necesitaba esta actividad, yo tengo que controlar luego que esas actividades se dieron también en la ejecución. Bueno, otra información importante. Cuando yo estoy en ejecución, que es algo que vamos a simular porque no vamos a entrar a ejecución, determino cuáles son los procesos de monitoreo y control que tienen que monitorearse y controlarse. Según lo que ustedes ven acá, todos, absolutamente todos los procesos se monitorean y se controlan, ¿cierto? Pero todos tienen también una característica de cierre. Aunque solamente esté aquí en la integración del proceso, todas estas fases o todos estos procesos se deben de cerrar o se deben de monitorear desde el cierre para determinar si está terminada en su totalidad o no, y se hace un seguimiento con gestión de calidad. Entonces, la única, o por lo menos las únicas fases que están en todas las fases es monitoreo y control y cierre. Yo aquí puedo darle cierre al acta de constitución. Cuando yo considere que el acta de constitución está aprobada, está constituida y todos dimos el visto bueno para que se haga el proyecto de esta manera, yo puedo traer la etapa de cierre a un proceso que se llama acta de constitución y le doy un cierre formal. ¿Qué es darle un cierre formal? Es definir que el acta de constitución se controló y se realizó con los cambios y se integraron todos los elementos que sugirió el sponsor o los patrocinadores y que aceptó el director de proyectos o el gerente de proyectos. Yo puedo planificar la gestión de calidad y hacerle un cierre a que ya está planificado la gestión de calidad. Es como formalizar la terminación de cada proceso o cada fase.
Esto se habla de proceso o de fase. Una fase es inicio, planificación, ejecución y monitoreo. Entonces, cuando yo ya haga la integración de todos estos elementos de la fase de planeación, yo vengo a hacer un cierre, que se planificó la EDT, que se hizo el cronograma, yo puedo planificar, puedo controlar que se planificó y se estimaron los costos, yo puedo venir a hacer un cierre cuando ya se haga la planificación de la gestión de la calidad, y todo eso es responsabilidad del director de proyectos o del gerente del proyecto cada que una fase se termine, de manera que revise que las fases estén completas, que estén recopilada la información como es, que estén hechas y permita tener un buen control del proyecto al final del proyecto. ¿Cierto? Listo. Ahora sí, comentarios al respecto sobre esto, chicos. Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Comentarios al respecto sobre lo que estamos hablando, la integración Sí, buenos de días, los buenos procesos días, buenos con la días. guía. Buenos días, Gustavo. Sí, buenos días. Qué pena, me repite la pregunta, profe, que no la Y escuché bien. no, ¿cuál es tu comentario, aporte con respecto a toda la información que estamos Lo que hemos visto el día brindando de hoy. de la guía y de la Sí, guía PEMBO? sí, pues con respecto a la guía PEMBOK, que tiene los 49 procesos, pero que según el proceso o la gestión que vamos a realizar, no se requieren de todos. Hay unos que van más específicos a ciertas áreas y es como los que hay que ir teniendo en cuenta para que cada área resulte bien evaluada. Listo, perfecto. Estamos ya en capacidad de, no sé, de hablar ya de la guía PEMBO y de conocer o por lo menos de tener un tratamiento de para qué sirve. Yo puedo hoy dar una respuesta de, es que yo sé que la guía PEMBO es la que me va a ayudar, como su nombre lo dice, a identificar los procesos para un proyecto o para determinar un proyecto. Podríamos ya tener eso casi que claro o ya habían tenido un acercamiento con los procesos de la guía PEMBO. Gustavo. Sí, pues yo no había tenido acercamiento con los procesos de la guía PEMBOK, pero realmente sí veo que es muy fácil, es simplemente ir teniendo en cuenta como en qué parte o en qué proyecto estoy, porque veo que si es en cuestión de calidad, hay varios procesos cuando es de calidad, también hay varios procesos cuando es, digamos, que acá está mirando ahorita, sí, cuando es, por ejemplo, el alcance, también hay unos procesos debido al alcance, o sea, es como ir mirando en qué fase estoy y ir guiándome en la guía. Listo, muchas gracias, Gustavo. Lina, ibas a hacer un aporte. Sí, Duan, es que yo trabajo en contact center Sí. y, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto para montar un cliente nuevo y tiene muchas aristas, muchas aristas, sobre todo en temas de tecnología. Entonces, no sé, pues me imagino que me voy a ir dando cuenta a medida que avancemos, pero cómo ir integrando todos estos temas, porque la verdad es que sí tengo muchos temas para integrar y en esa acta de inicio, yo creo que ahí es donde, y en ese alcance, es donde yo debo empezar a tener todos estos temas pues estar como súper atenta a todo esto, que no se me quede nada. Claro. Yo estuve viendo el tema de Project y sí me parece una herramienta muy buena, incluso pues estoy comprando una licencia porque eso nos va a permitir pues tener una trazabilidad importante pues de todo el proyecto y poder ir viendo los avances y también hacerle seguimiento a las áreas, porque son muchas áreas en las cuales uno tiene que tener en el radar y puede ser que algún tema se quede y eso genere un riesgo en el proyecto. Entonces, pues todo lo que nos has compartido es súper interesante y aplicable a todo lo que voy a hacer. Ok, perfecto. Gracias, Lina. Bueno, no, como estamos en esta etapa de generalidades de lo que es el proyecto, entendiendo de qué se compone, definiciones, pero cuando ya empecemos a partir del lunes a hablar en propiedad de cómo construyo mi proyecto, entonces vamos a tener ya casi que las respuestas a eso que tiene Lina y puedes entonces definir de qué forma vas a prospectar el resultado para
uno u otro proyecto. Yo, ¿qué les sugiero? Que como ya conocemos que todo proyecto tiene unas restricciones y es lo primero que se analiza para saber hacia dónde voy a orientar el proyecto, yo tengo que ser muy claro en eso para evitar las ambigüedades que hablábamos el día de ayer, y es, si yo voy a estar en la construcción de un proyecto, ¿qué es lo que yo voy a atender? Porque lo que yo defina y que voy a atender es lo que me va a dar a mí la facilidad de estimar esos costos para el proyecto, pero también el tiempo que va a durar el proyecto. Entonces, no es lo mismo yo decir que voy a hacer el diseño y planos del edificio, ese va a ser el alcance, construir y hacer la investigación de estudios y todo este tema, pero también la construcción. Pero yo puedo también crear un proyecto solo para hacer el análisis, la factibilidad y prefactibilidad y dejar los documentos listos y los resultados del estudio, que eso puede ser un proyecto. Hasta ahí puede llegar un proyecto. Pero si yo defino que son las dos cosas, entonces los alcances cambian, los resultados cambian y los objetivos ya son más amplios. Entonces, si usted elige un tema dentro de la organización o de lo que estaba hablando, tiene que ser muy clara en el alcance, y a partir del alcance es cuando ya usted define muchas cosas del proyecto. Listo, eso es como la recomendación, pero lo vamos a empezar a realizar a partir del lunes. Vale, gracias, Duván. Ok, bueno, entonces con respecto a esto, los voy a invitar a que descarguemos entonces el documento que les facilitaba ahorita. Van a ir entonces a material de estudio. Y en material de estudio van a encontrar entonces el libro completo por el que yo me estoy guiando hoy para traerles a ustedes todo este resumen y análisis de información y crear el conocimiento sobre la gerencia de proyectos bajo la metodología PMI, que pueden también leer en sus tiempos libres como formación o parte de la formación autónoma del diplomado, y que les va a servir mucho para entender más de los procesos. Allá lo dicen de forma más detallada, utilizan más recomendaciones desde lo técnico. Yo lo he ido resumiendo a partir de varias lecturas que he hecho desde la versión 4, 5 y ahora la 6. Todavía no tengo acceso a la 7, pero por ahí ya está como disponible. Pero sin embargo, los cambios que hay son sobre las buenas prácticas. Entonces, no es que cambien los procesos. Por ejemplo, en la versión 5 se hablaban de 47 procesos. Hicieron una mejora en uno de ellos y ampliaron entonces el rango a 49. Quizás en la versión 7 ya estén hablando de 50 o quizás estén hablando de 60 procesos, pero es en la mejora, en las buenas prácticas que se van haciendo. De versión a versión, las recomendaciones desde la guía. Entonces van a descargar la guía y van a buscar en la parte 1.2.3. Ese aparte 1.2.3 tiene mucha referencia a la relación que hay entre esa dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones, y hay una descripción general en la que le cuentan de manera muy puntual por qué es necesario conocer esto para cuando yo voy a hacer las veces de gerente de proyectos. Porque hay una relación muy directa o a veces no tan directa de un proyecto con un programa cuando pertenece a un portafolio. Y desde lo administrativo y organizacional se hace necesario que ustedes tengan muy claro esto. Por eso quiero hacer énfasis en el tema. Entonces vamos a leer un poco sobre esto, vamos a mirar estos ejemplos. Yo ayer les daba otro ejemplo diferente con respecto a lo que significaba esa estructura organizacional. Yo no sé si ayer lo vimos, ¿cierto? Claro que sí, ayer hablamos de programas, portafolios. Sí, ayer lo vimos. Al final. Entonces, es terminar de completar esa información con respecto a lo que hablamos ayer y algunas recomendaciones puntuales que hace esta guía. Hay una dirección técnica de esos proyectos, entonces, a manera de comparación, trabajan las áreas y hablan sobre cuándo el proyecto, desde la definición, tiene unas características, cuándo el portafolio tiene otras, y eso me parece a mí súper necesario para lo que vamos a hacer y lo que ustedes deben aprender. Entonces vamos a leer dirección de programas, vamos a leer en este caso dirección de portafolios y la gestión de las operaciones, y con ello vamos a ir entonces al foro número 1, ¿cierto? Si quieren, no sé, les doy este espacio para que lo hagan o leemos
esa parte, lo que ustedes alcancen a leer de 8 a 8:20 y volvemos para que empiecen a hacerlo, o definitivamente les doy el espacio. Yo sé que ustedes ya son adultos para hacer este trabajo, en el que van a leer la información y van a hacer la participación que debe quedar hoy lista a las 9 de la mañana. Entonces, no sé si... Dúa, no te estamos escuchando. O no sé si Se soy dañó yo el sonido al solamente. final. ¿Cierto? Sí, se dañó el sonido. Se desconectó. Esperemos que se conecte nuevamente. Pensé que era yo el del problema. A mí me pasa mucho eso, que se me va como el audio. Yo también pensé que era yo. Hola, hola, ya volví. Bueno, me disculpan, como que me fui. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que nos ibas a dar el espacio completo para de aquí hasta las 9, Ok, hacer la listo. lectura. Entonces, van a tener este espacio para que hagan esta lectura y yo a las 9 de la mañana entraría a la plataforma, entonces, a revisar las respuestas que me van a dar con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, se llama Foro 1, que van a encontrar aquí en la fase de inicio. Entonces, van a bajar donde dice Foros Generales y van a encontrar habilitado el Foro 1 y empiezan entonces a hacer su participación. No tiene que ser larga, puede ser un párrafo o 2 párrafos, pero que quede claro que para ustedes la relación que hay entre esos conceptos está definida. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa manera entonces, muchachos. Jason. Me parece. Bueno, listo. Entonces vamos a quedar con ese compromiso. Yo a las 9 de la mañana en punto entro a darles entonces respuestas, aportes con respecto a lo que vean que aportaron e hicieron en el foro. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, dudas, sugerencias. Duan, todavía no nos aparece las preguntas. Bueno, ya estás en la plataforma. Sí, señor. Listo. En la etapa de inicio. Sí. Listo. Vamos a donde dice foros generales. Sí. Foro 1. ¿Ya no te Sí. aparece? No. Entonces voy a... O sea, me aparece el foro, pero dentro no me aparece nada. Me dice, aún no hay temas de debate. No, lo que vamos a hacer es un aporte individual. Ya quien considere añade su aporte y sobre el aporte entonces yo ya le doy respuesta y vamos participando. No hay una pregunta como tal. Ah, perfecto. Listo. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos veríamos entonces el lunes 7 de la mañana ya para empezar a trabajar matrices gerenciales del proyecto. Si vamos a estudiar cómo elaborar el proyecto, definirlo a partir del problema, vamos a trabajar el acta de constitución y vamos a trabajar la matriz de involucrado. ¿Listo? Listo, Duan, mil gracias. Vale, que estén muy bien. Feliz fin de semana para todos. Gracias, igual a todos. Dual. Entonces, sí. Mañana no nos reunimos. ¿Mañana es qué? Viernes. No, el viernes es un espacio para que ustedes puedan hacer lectura, puedan hacer investigación sobre los temas trabajados en la semana. Y los martes los vamos a utilizar para hacer un trabajo más de asesoría si es necesario. Ah, listo, perfecto. Hasta el lunes. O sea que quedamos programados para encuentros sincrónicos siempre lunes, miércoles y jueves. Listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buen día.